con el ingeniero José Luis Rodríguez Ibarra. Ingeniero, acaba usted de cumplir 30 años en la radio. ¿Cómo se da este ingreso suyo a este medio de comunicación? Bueno, amigos, efectivamente, el día 1 de febrero de 1989 cumplí 30 años de trabajar en la organización Radio Centro. Bueno, estamos con la fecha, ingeniero. Sí, le comentaba yo que había empezado a trabajar en la organización Radio Centro el 1 de febrero de 1959. 30 años, sí. Pero yo me inicié trabajando para Radio Centro en las construcciones. En esas épocas se estaba desarrollando aquí la exposición de la industria y el turismo. Don Francisco Aguirre Jiménez quería mostrar a todos los niños de México los avances de México en su industria y en su turismo. Entonces convocó a los empresarios de estas dos ramas y expusieron aquí lo que ellos eran, lo que ellos tenían, lo que ellos estaban desarrollando. Y vinieron todos los niños de las escuelas a visitar la exposición, que duró más o menos un año. En esa época lo que yo realicé fue la construcción, o mejor dicho, la adaptación de este edificio del artículo 123, número 90, a la exposición que le mencionaba, y al mismo tiempo me encargué yo de construir algunos de los stands ya directamente, colaborando para los expositores. ¿Cómo se da entonces el paso a la cuestión radiofónica? Sí, muy bien, así es. Mire, poco a poco, estando yo aquí presente, porque después de haber inaugurado la exposición, continué yo atendiendo el mantenimiento de la exposición y a los clientes, a los expositores. Entonces el señor Aguirre me empezó a encargar pequeños asuntos relacionados con la radio, muy sencillos. Cuando se terminó la exposición, ya estamos hablando de 1960, entonces empecé yo a conocer a los clientes de la organización Radio Centro. Trabajaba aquí como director comercial Pedro Estrada, que aún continúa en el medio radiofónico. Él es socio de una cadena importante de radiodifusores. Y entonces yo acompañaba a Pedro Estrada con el fin de relacionarme con los clientes. Así duré bastante tiempo. Posteriormente, en un plan de entrenamiento, participé yo en el área administrativa. Y andando el tiempo, llegué yo a ocupar, también seguí yo en el plan de entrenamiento en el área de mercadotecnia. Las oficinas del área de mercadotecnia de investigaciones y promoción estaban en Nuevo León 10. Y caminando el tiempo, llegué yo a ocupar primero el puesto de jefe de investigaciones y promociones. Después fui gerente de administración, luego fui gerente de ventas, después tuve yo el puesto combinado de director de administración y ventas. Y seguía manejando el área de promociones e investigaciones. Así caminamos mucho tiempo. Era director o gerente general, mejor dicho, el señor Daniel Martínez, de quien yo aprendí muchísimas cosas aquí en la organización Radio Centro. Cuando él dejó la empresa, si no mal recuerdo, debe haber sido por allá por 1964. Luego podré precisarle mejor la fecha. Vino a trabajar también aquí el licenciado Francisco Aguirre Gómez, hijo de don Francisco Aguirre Jiménez. Y también estuvo él en un plan de entrenamiento, y juntos llegamos a manejar la empresa bajo la dirección de don Francisco Aguirre. Él manejaba la parte operativa y técnica, y yo manejaba la parte de administración y ventas.
Así llegamos, estoy siendo muy rápido, ¿verdad? Pero pues, a través de tantos años se comprime esto, ¿no? Así llegamos al Canal 3. El señor Aguirre obtuvo la concesión del Canal 13 en 1967 y trabajamos intensamente en desarrollar los planes para pues inaugurar el Canal 13, lo cual se hizo el 1 de septiembre de 1968 con motivo del informe presidencial del señor licenciado el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Enseguida vinieron las Olimpiadas y nosotros en las Olimpiadas no teníamos derechos todavía, pero sí podíamos y lo hicimos informar al público lo más ampliamente posible sobre las Olimpiadas que se desarrollaban aquí en México. Seguimos con la dirección, con la presidencia del señor Francisco Aguirre y en la misma forma que teníamos nuestro trabajo en Radio Centro lo teníamos en el Canal 3. O sea, el licenciado Aguirre manejaba una parte y yo manejaba otra. Vinieron los socios de Don Pancho en el Canal 13. El primero de ellos fue Alejo Peralta. Y ya en ese momento pues ya se tuvo que dividir totalmente la administración de Radio Centro del Canal 13. Y ahí fue donde el licenciado Aguirre se quedó como director general de Canal 13. No miento, el director general era don Francisco, el gerente general del Canal 13. El director general era don Francisco. Y yo me quedé como gerente general de la organización Radio Centro. Por supuesto también el director general era don Francisco. Y así avanzamos durante bastante tiempo, hasta que don Pancho, ya en Radio Centro solamente, ¿verdad?, me confirmó como director general de esta empresa. ¿A partir de cuándo se da esto, aproximadamente? Más o menos, mire usted, hay un hecho aquí que es importante. El Canal 13 era de don Pancho, del señor Peralta, y tenía una participación del gobierno federal. Entonces hubo un momento, esto fue más o menos en 1972, no recuerdo el mes, en que el gobierno adquirió la mayor parte de las estaciones del Canal 13 y poco tiempo después adquirió ya el 100% de las acciones. Entonces don Pancho se dedicó a crecer, a hacer crecer, oír la cadena de radio de don Pancho, ¿no?, en el interior de la República. Esta cadena, si no mal recuerdo, empezó a funcionar más o menos en 1966-67 y la manejó el licenciado Aguirre. Cuando se fue el licenciado Aguirre a manejar el Canal 13, quedó también a cargo de don Pancho y mío, tanto Radio Centro como OIR. Pero la cadena no creció ya, porque teníamos una gran intensidad de trabajo, mucho trabajo en el Canal 13, entonces la descuidamos un poquito. Cuando se vende el Canal 13, don Pancho, con nuevos ánimos, en radio, se va al interior de la República a afiliar radiodifusoras y adquirió nuevas concesiones, o concesiones que tenían otros para la cadena OIR. Y en ese momento, don Pancho me nombra director. Debe de haber sido, como le digo, no, perdón, déjenme acordarme bien. Manejamos mucho tiempo la OIR y Radio Centro, hasta que ya se nombró una administración independiente para OIR. Y en ese momento me quedé yo como director de la organización Radio Centro, y debe de haber sido más o menos como por 1976. Pues conoce usted todos los ángulos de la radio. Estuvo usted en varios departamentos, en varias áreas. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que más le ha aportado en su experiencia personal? O sea, ¿dónde siente usted
que domina usted más Sí, como no. respecto de la radio? Mire usted, yo le comentaba que empecé a trabajar en construcciones con el señor Aguirre. Yo soy ingeniero civil, estudié en la Universidad de Guadalajara y pues la ingeniería tiene mucho que ver con las matemáticas y las investigaciones, la mercadotecnia, tiene que ver también mucho con las matemáticas. Entonces cuando yo, en mis inicios en la radio, en Radio Centro, cuando yo empecé a trabajar en Radio Centro, salí mucho a la calle a investigar y a promover las radiodifusoras. Y ahí aprendí muchísimo, ¿no? El contacto directo con las personas me sirvió muchísimo, una barbaridad, ¿no? Y creo que esa es la base de cualquier empresa, ¿no? Ir a el consumidor y ver cuáles son sus necesidades y tratar de cubrirselas. Y yo pienso que a la fecha la característica principal de la organización Radio Centro es justamente la mercadotecnia. Nosotros estamos siempre Con estudios. con estudios, con investigaciones, averiguando qué quiere el público. Luego tratamos de complacer al público con programaciones y luego vamos a comprobar si logramos nuestro propósito de convencer al público, en qué grado lo logramos o si no lo logramos. Y vuelta a empezar, ¿no? O sea, siempre estamos actualizándonos en ese terreno. Y a mí es también lo que más me gusta. Entonces, quiere decir que usted está convencido de que este sistema de investigaciones es importante. ¿Ya se está llevando a cabo a nivel radio, industria? Sí, como no, hace muchos años. O sea, yo creo que todas las organizaciones de radio, en mayor o menor escala. Era lo que quería saber, o sea, si con rigor científico, como aquí se aplica. Sí, lo que pasa es de que hay algunas que tienen una gran confianza en las investigaciones, ¿verdad? Y otras tienen poca confianza. Hay unas empresas que invierten mucho en ese terreno y otras que invierten poco, ¿verdad? Pero creo yo que un paso importante en este sentido fue cuando la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal, con recursos de todas las radiodifusoras, realizó investigaciones, haciéndolas directamente o encargándose a las empresas que se dedican a ese tipo de trabajos, ¿no? Y creo que hay grandes investigaciones, una gran cantidad de datos que todas las estaciones del Distrito Federal y también todas las estaciones de la República Mexicana pueden tener simplemente recurriendo a la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal. Eso independientemente de lo que cada asociación de los estados está realizando o cada una de las empresas en lo particular. Ingeniero, a reserva de que después volvamos a esto cuando hablemos de la Asociación de Radiodifusores y de la Cámara de Radio, ¿qué otras experiencias, cómo podría usted resumir todos estos años de trabajo en la organización? ¿Cuál sería el aspecto más importante para usted? Ya no en dónde se ha sentido más a gusto, sino su labor, ¿dónde está? ¿Dónde está la mano del ingeniero Rodríguez para hacer crecer esta empresa que de por sí ha sido próspera? Bueno, yo creo que el éxito de una empresa es contar con recursos. El primer recurso, el más importante, son los recursos humanos. Aquí en Radio Centro, el día que yo entré, ya teníamos un buen equipo de trabajo. El señor Aguirre era una persona que le gustaba pues contratar a la gente más capaz que podía conseguir, pagarle bien y hacer que se desarrollaran. Y pues ese ejemplo lo hemos seguido durante todos los años. O sea, hemos procurado tener un buen equipo de trabajo y capacitación. El año pasado, para darle usted una idea, tuvimos aproximadamente, no digo hacia abajo, sino alrededor de 400 cursos hombre aquí en la organización Radio Centro. Probablemente el número de cursos haya sido de 25 o 30, ¿no? A cada curso asistieron alrededor de 15 personas, entonces el resultado final 400 cursos hombre. Además de eso, pues participamos
en otro tipo de capacitación externa. Asistimos a seminarios, en México, asistimos a seminarios en Estados Unidos, a cursos de capacitación en diferentes niveles en la empresa. Entonces, le repito, la base del desarrollo de esta empresa son sus recursos humanos. El segundo, los recursos técnicos. Yo creo que nosotros estamos a la altura de las mejores radiosoras del mundo, y yo creo que no solamente nosotros, sino que muchísimas radiodifusoras de la República Mexicana tienen también lo más adelantado de la tecnología. Y pues tenemos técnicos muy competentes que están cuidando nuestras instalaciones, que le están dando un extraordinario mantenimiento, y estamos en contacto con técnicos del extranjero para estar actualizados. Entonces, nuevamente, haciendo un resumen, son los recursos técnicos, y pues para eso se necesita dinero, ¿no? Entonces, los recursos económicos. Afortunadamente, los accionistas de esta empresa nunca han escatimado invertir en todo lo que sea necesario. Le repito, en tener un personal amplio y numeroso. Todas las áreas están debidamente cubiertas. Aquí, por ejemplo, hablando del área de operaciones de programación, pues tenemos un director artístico para cada radiodifusora, pero además, por cada 3 hay un gerente de direcciones artísticas y hay un director de operaciones, ¿no? Y tiene una serie de apoyos: producción, mercadotecnia, etcétera, ¿no? Muchísimos apoyos. Y pues todo eso, lo repito, cuesta dinero, y siempre ha habido la disposición para que cueste lo que cueste, se tenga todo lo necesario para avanzar. Es decir, que se ha cuidado mucho el aspecto administrativo, se han diversificado, especificado cada área. Así es, sí. O sea, ese es el control, ¿verdad? El control que se hace a través de la administración. Pero yo creo que el tener un buen equipo de trabajo, el tener un buen sonido, el tener apoyos económicos, nos ha permitido tener un numeroso auditorio. Más o menos hace 27 años que la organización Radio Centro está en primer lugar. Tenemos más o menos desde aquella fecha, digo más o menos porque ha variado a través del tiempo, pero más o menos 1 de cada 3 radioescuchas desde entonces. Entonces, esa gran cantidad de radioescuchas y, por supuesto, seriedad en nuestras negociaciones, cumplimiento en todo lo que nos comprometemos, ¿verdad? Nos ha dado también numerosos clientes. Me refiero a los anunciantes que han confiado en nosotros les hemos respondido, y pues tenemos suficientes recursos económicos, ¿verdad?, para poder cumplir con las otras necesidades. Ingeniero, aunque ha habido una constante de éxito, de aceptación, y aunque en este momento ustedes están actualizados, ¿cuál sería, juzga usted, el mejor momento de la organización Radio Centro a lo largo de su existencia? Pues es una buena pregunta, ¿no? Mire, hay muchos pasos que se han dado y que han sido interesantes, que han tenido éxito, ¿no? De los mejores momentos para mí es cuando hemos ido adquiriendo más radiodifusores. Cuando yo empecé a trabajar aquí teníamos 3: Radio Centro, Radio Éxitos y Radio Variedades. Seguimos avanzando y adquirimos Radio AI, que estaba en el 1320, el cuadrante de AM. Actualmente es Radio Sensación. Poco tiempo después adquirimos lo que era la XLZ, en el 1440 del radio, el cuadrante. Actualmente es Radio Alegría. En 1973, y creo que ese ha sido uno de los mejores momentos, o sea, cada vez que hemos adquirido una radiodifusora ha sido muy importante para la empresa crecer. En 1973 logramos lanzar 3 estaciones de frecuencia modular
¿En el mismo año? En el mismo año, con diferencias trimestrales. O sea, nos hicimos un programa de trabajo y vinieron Radio Joya, Radio Universal y lo que es ahora Estéreo 97.7, que hasta hace unos meses, hasta más o menos agosto del año pasado, era Radio Hits. Y finalmente en 1981 adquirimos la FAJ, que es Radio Consentido. Esos han sido para mí los mejores momentos, porque les repito, creo que hay que avanzar, ¿no? Y pues primero hay que tener con qué avanzar, ¿no? ¿Ahorita hay planes de expansión en el Distrito Federal? Porque Pues, supongo que en OIR sigue creciendo, pero en el Distrito Federal. Mire usted, parte del crecimiento de la organización Radio Centro fue también OIR, ya que lo menciona usted. Ya lo hablaba hace yo un rato del nacimiento de OIR, ¿no? Y llegó el momento en que OIR se independizó. O sea, el señor Aguirre creyó conveniente que se manejara independientemente, porque ahí son estaciones en el interior de la República y son afiliados y hay que atenderlos. Y para atenderlos bien, pues hay que ir a las plazas. Y eso requiere mucho tiempo y requiere mucha dedicación. Entonces, no se podría atender tan bien como se atiende ahora, OIR y Radio Centro con una sola cabeza directa en el negocio. Por supuesto que hay una sola cabeza en el aspecto administrativo general. Pero primero fue el crecimiento de OIR, después tuvimos el crecimiento a través del Canal 13, que fue otro de los momentos bonitos, ¿no? Porque el Canal 13 requería muchísimo dinero, muchísimos recursos humanos, ¿no? Un gran esfuerzo. Desafortunadamente pues no pudimos culminarlo, ¿no? Tuvimos, por circunstancias muy especiales, tuvimos que vender el Canal 13. Actualmente pues sí quisiéramos crecer, ¿no? ojalá haya por dónde. Ya más concesiones no puede haber, pero por supuesto si hubiera alguna posibilidad de adquirir una concesión ya existente a través de un concesionario, pues lo haríamos con muchísimo gusto, ¿no? Y pues hemos crecido también y seguimos creciendo en nuestra participación en los Estados Unidos. Se piensa ampliar el cuadrante, ¿no? Así es, tiene usted razón, no recordaba yo la futura ampliación del cuadrante. No sé exactamente cuántas radioemisoras más puede haber en México, pero creo que van a ser de 3 a 4 más en la banda de AM. Desde luego, si hay convocatoria en aquel momento, pues participaremos en esa convocatoria, ¿no? Pero sí queremos crecer. Actualmente tenemos un poquito más del 15% de las radioemisoras del Distrito Federal, y pues sí se puede, con mucho gusto, encantados de crecer un poquito más, ¿no? ¿Hay nuevos planes para televisión, ingeniero? No, por el momento no tenemos ninguna intención de entrar en televisión. Todos los canales están en buenas manos. Bueno, Radio Centro, ¿qué tan escuchada es actualmente, ingeniero? Me dice usted de que sigue siendo líder de auditorio. Así es, como no, mire, el año pasado, 1988, fue el año en que alcanzó Radio Centro el más alto rating de su historia. Alcanzó un poquito más de 35 puntos, del 35% de la audiencia. Y yo le hablaba que nuestro promedio a través de tantos años es del 33%. En este año, en 1989, pues trataremos, es muy difícil poner los pies en la tierra, ¿no? Trataremos de conservar ese 35%, pero yo creo que si mantenemos ese tercio del auditorio, ese 33% que hemos tenido durante tantos años, yo creo que será muy bueno, porque tener el 15% de las radioemisoras y tener el 33% del auditorio es tener más del doble de lo que corresponde a cada una de las radioemisoras. Perfecto. Ahora, ¿por qué
¿Esta dificultad en qué reside? ¿Ha aumentado el número de radioescuchas o a pesar de la explosión demográfica se ha mantenido o ha disminuido? ¿Cómo están esas estadísticas, señor? Bueno, mire, gracias a Dios, yo creo que en los últimos 5 años, año con año ha seguido creciendo la audiencia. O sea, crece por dos motivos, ¿no? Uno que pues no es un mérito, es tampoco muy halagador en el sentido de la ciudad en que vivimos, pues crece porque crece la ciudad, crece el número de habitantes de la ciudad, ha estado en constante crecimiento siempre, ¿no? Y pues lógicamente al crecer el número de habitantes, pues crece la audiencia de la radio en general, como de la televisión, también crece, ¿no? Automáticamente al crecer la población. Sin embargo, en los últimos 5 años ha crecido más arriba del crecimiento de la población, la audiencia. O sea, el porcentaje de personas que escuchan radio ha crecido. Yo creo que en estos últimos 5 años ha crecido pues muy sustancialmente, por arriba del 50%, que es extraordinario, ¿no? Y esto se debe pues al surgimiento de la técnica del sonido estereofónico, del sonido digital, del sonido láser, ¿verdad?, que ha dado mayor calidad a nuestras transmisiones y el público se siente más satisfecho y entonces escucha más radio. ¿Y quiénes son los que escuchan más? Bueno, mire, el grupo de edades que más escucha radio son los jóvenes. Eso ha sido toda la vida, ¿no? Pero depende mucho también de los servicios que se le ofrezcan. O sea, la música moderna es el tipo, el formato, la música moderna en español, que más se escucha. Y pues son los jóvenes de 18 a 24 años, los que tienen el mayor porcentaje de audiencia, dividiendo lógicamente la población adecuadamente, porque 18 a 24 años son apenas 6 años. ¿Hay algún sector de la población que no le interese como auditorio a Radio Centro? No, ningún sector, todos son bienvenidos, además los buscamos, pero nos dirigimos más a la clase media, y de ahí se extiende uno hacia ambos lados y cubrimos un sector importante de niveles altos y de niveles más populares. Pero nuestra dirección básica ha sido a las grandes mayorías. ¿Qué piden las grandes mayorías actualmente, ingeniero? Bueno, pues piden de todo, ¿no? Piden de todo. En primer lugar, la mayor audiencia está en la música, en el área musical. O sea, mire, cuando uno investiga y le pregunta a la gente que quiere escuchar el radio, pues le dice muchas cosas, ¿no? Quiere mayor información, quiere orientación, quiere programas de tipo social, programas formativos, quiere radionovelas, quiere que entrevistemos a las personas más significativas de la ciudad y quiere, por supuesto, tal como se lo decía, música. Pero yo creo que independientemente de lo que pide y saber quién lo pide, yo creo que hay que ver qué es lo que está haciendo la población y cómo responde a las variaciones a los diferentes servicios que le ofrece el radiodifusor, ¿no? Porque en el primer caso, cuando uno investiga nada más, pues recibe uno una solicitud de la gente. Hombre, sería bueno que hubiera esto, ¿no? Pero cuando va uno y lo hace, y luego checa los resultados, se da uno cuenta lo que realmente la gente está adquiriendo en ese momento, lo está adquiriendo, lo está consumiendo ese tipo de programación. Y pues el 90% de la audiencia está en la música, en el área de la música. Ahora, el área de la música hay que dividirlo en muchos formatos, ¿no? Le repito, el moderno en español, el del recuerdo en español, el folclórico, el tropical, la música clásica, etcétera, ¿no? Hay muchos formatos. Y de todos ellos, el que más aceptación tiene es la música moderna en español.
básicamente la balada y el rock. ¿No hay peligro de que las respuestas se den ya de una manera tardía? O sea, el hecho de que los indicadores que ustedes reciben ya les estén llegando tarde y que ustedes vayan procediendo igualmente tarde. No, yo creo que lo recibimos muy oportunamente. Cuando hace uno directamente sus investigaciones, pues tiene uno los resultados al día siguiente, 24 horas después, pero es una muestra muy chiquita. Entonces necesita uno acumular, ¿verdad? Porque tampoco puede uno ir en el mismo día o en un solo día a toda la ciudad y a investigar a todos los segmentos de la población. Entonces, cualquier investigación, bueno, al menos las que nosotros hacemos y a las que estamos suscritos, tienen una muestra total, completa ya, a través de un mes. Le pregunto esto, ingeniero, por una razón, porque en el medio, en la industria y en algunas personas cabe la sensación de que los cambios en Radio Centro son más bien tardados o que la actitud de Radio Centro es muy conservadora. Sí, mire, déjeme terminar, si me lo permite, la otra parte, ¿no? Sí. O sea, tenemos la información muy rápidamente. O sea, la información completa en nuestras propias investigaciones y las que hacen otros que investigan para todo aquel que se quiere suscribir, las tendremos más o menos 10 días después de que se termina cada mes. Pero tiene uno avances diarios y va uno pues dándose una idea de cómo van las cosas. Pero los cambios no se hacen a cada rato, ¿eh? Yo creo que nadie puede estar haciendo cambios cada mes, ¿no? O sea, recibe usted información para ver cómo está respondiendo el auditorio a lo que uno hace. Y entonces se hacen pequeños ajustes. Y sí, los ajustes son no solamente mensuales, son quincenales. Quincenales porque ahí investiga otro tipo de investigación, sobre todo el gusto musical, que también estamos recibiendo diariamente, ¿no? Entonces tenemos orientación, o sea, ajustamos cada 15 días. Pero los grandes cambios en Radio Centro se hacen pues en una base muy sólida, ¿no? Y cuidando pues un respeto, un servicio al auditorio y cuidando también un prestigio. Entonces, cuando uno tiene muy poquito que cuidar, pues cualquier cambio puede ser bueno, pero cuando usted tiene mucho que cuidar, pues tiene uno que hacerlo con mucho cuidado y tiene uno que implementarlo también paso a paso, ¿no? Y pues los resultados pueden ser más seguros, o sea, cuando se hace con todo el cuidado, ¿verdad?, que cuando se hace precipitadamente. Sin embargo, pues está el caso, por ejemplo, de Estéreo 97.7, ¿no?, que el movimiento fuerte musical de la música juvenil se dio y lo aprovechamos muy bien con Radio Alegría. Radio Alegría inició sus transmisiones en o mejor dicho, adoptó la música juvenil más o menos a mediados del 87, en el primer semestre del 87, y alcanzó a los pocos meses el primer lugar y lo mantuvo durante, si no me equivoco, 9 meses. Después empezó a bajar porque la XFM, en frecuencia modulada, ofreció al auditorio muy buena programación. Nosotros lo percibimos más o menos en junio del año pasado, y en agosto lanzamos Estéreo 97.7. En octubre estábamos ya en primer lugar con esta radiodifusora. O sea, yo creo que la implementación de esa radiodifusora fue extraordinariamente rápido, ¿no? O sea, en 2 meses tuvimos la certeza de que la música moderna en español estaba teniendo una fuerte penetración ya también en FM, y giramos en ese sentido
y alcanzamos el primer lugar que mantenemos hasta este momento. O sea, ya tenemos 6 meses en primer lugar con esta radiodifusora y continúa en muy buena posición Radio Alegría también en AM. Ahora que usted menciona lo de una muy buena programación, ¿qué hace una buena programación, ingeniero? Pues es una cantidad de factores. En una estación musical, pues, estamos hablando básicamente en este momento de estaciones musicales, pues una buena programación lo hace principalmente la música. O sea, en primer lugar, seleccionar la música que cree uno que le va a gustar al auditorio. En segundo lugar, pues darse cuenta si le está gustando o no al auditorio y dejar la que le gustó y seguir promoviendo música nueva, ¿no? Y continuar con ese procedimiento, ¿no? Ir dejando la que le va gustando y alimentándolo con nueva música, ¿no? Pero la conformación de los programas, ya no de la pura música, ¿no? Sino los diferentes programas a través del día y en las horas oportunas, da también muy buenos resultados. Los locutores son importantísimos en cualquier transmisión. Hay que seleccionar a los locutores adecuados para cada tipo de transmisión y hay que dejarlos que tengan su iniciativa, pero conducirlos de acuerdo a las necesidades del auditorio de esa radiodifusora. Luego hay muchísimos complementos que forman la estructura total de una radiodifusora, que debe tener, por supuesto, también, y antes que nada, buen sonido. En fin, y así podemos hablar de cada tipo de programación.